Pastor Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Yo soy Nelson Meléndez y ahora, ah, antes de empezar, ah, explíqueme, deme un poquito de detalle de usted para empezar. Bueno, como ya me presentaste, bueno, soy el pastor Gustavo Carocio, de aquí de ciudad, de Entre Ríos, de la ciudad de San José, del país de Argentina. Hace aproximadamente 8 años que estamos pastoreando junto a mi esposa Marcela, ahí en la ciudad de San José. Y bueno, hay una congregación más aproximadamente de 70 miembros, 80. Ahí en eso andamos. Ok. Ah, Vamos a entrar a los temas porque es bien importante lo que tú y yo habíamos hablado unos cuantos días atrás. Y quiero que entremos a esto seguida porque me ha estado ministrando mucho desde que hablamos los temas, porque igual que allá, lo que usted ve allá, yo lo veo aquí. Entonces, el título del tema principal es Urgencia para la iglesia de hoy. Entonces, pastor, este programa es diferente porque yo voy a dejar que sea usted el que guíe el programa de ahora en adelante. Dele adelante ahí con los 3 temas que usted me dio y vamos a explíquenle a la iglesia lo que usted está viendo ahora en día, en la época que estamos en la iglesia, porque es bien importante que la iglesia sepa, más que nada, en dónde ella está y cómo se ve la iglesia por los ojos de los pastores y esos que están afuera de la iglesia. Denos los detalles. Bueno, Nelson, hay muchas situaciones que la iglesia está viviendo y a mí, bueno, como yo lo compartía contigo, también lo he hablado con mi esposa y con algunos pastores, la situación que creía o creo que está viviendo la iglesia. Y uno de los temas era que, o para mí, creo que está viviendo la iglesia, aunque está reunida en un lugar específico, muchas veces no está unido, como nos dice la palabra en el Salmo 133:1, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero agrega algo más, no solamente estar juntos, estar en armonía. Y una de las cosas interesantes que la palabra dice armonía, ¿no? El significado de eso es un conjunto de instrumentos que suena a unísono, que tiene un mismo sentido. Y eso creo que la iglesia tiene que trabajar porque el mundo, todos los gobiernos, están tratando de ser uno, buscar la afinidad con los otros países para que puedan ser uno. Y nosotros todavía estamos dispersos en eso. Y donde más tenemos que trabajar para unirnos para poder predicar la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero También en hecho. No es tan solo en la iglesia común como la iglesia suya y la iglesia mía. Usted está hablando de la iglesia en general, corporalmente. Sí, la iglesia, y yo lo tomo así como reino, no lo tomo como quinta. Right. Aunque hay muchas denominaciones, porque evidentemente no nos gusta tal vez la cara de algún pastor, de algún líder, o cuando el pastor o el líder viene y nos dice algo que estamos haciendo incorrecto, no nos gusta que nos confronte. Entonces lo que hacemos, me voy a otra iglesia, y esto yo lo llamo los hermanos golondrina, ¿no? Que van en iglesia y no crecen, no crean raíces
en una iglesia, y ahí donde puede dar fruto y fruto en abundancia. Entonces esos hermanos, en lugar de edificar, a veces trae división. Sí, y ha visto eso mucho aquí, ya. Y sí, se está viendo. Viste que la palabra también dice, cuando en los últimos tiempos hallaré fe en mi iglesia. Es otra cosa que a mí también me está preocupando, y en estas generaciones, y es un tema que tanto, no solamente de los pastores, sino de los padres cristianos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Exacto. ¿Cómo lo estamos educando? ¿Qué le estamos mostrando nosotros con nuestros testimonios a nuestros hijos? Ya. Y bueno, eso es un tema también para poder trabajar y ayudar a los matrimonios a que puedan, como lo enseñaban en la antigüedad, ¿no? Que los padres tenían que enseñarle la palabra a los hijos y atarla a su cuello para que la repitieran constantemente. Y así eso va quedando en la memoria. Y así cuando vengan los días malos, podamos tener esa palabra para poder enfrentar y contrarrestar las acechanzas del enemigo. Amén, amén. Yo estaba esta mañana, me levanté a orar y a pasar tiempo con el Señor. Y dije, Señor, dame escritura para los 3 temas. Y para este tema, el Señor me dio a mí Efesios 4:3, que dice, hagan todos los esfuerzos para mantener esa unidad en espíritu y unidad en paz. Una pregunta. ¿Usted ve que la iglesia está caminando en paz o está caminando en temor? Es un tema. La verdad que la iglesia, como institución, creo que está trabajando en caminar en paz. Ahora, la iglesia no es el edificio, Right. la iglesia somos todos nosotros. Y ahí donde nosotros, yo creo que lo que vos decís es correcto. Ahí donde la iglesia nos está mostrando a Cristo en nuestras vidas. Porque la razón por qué pregunté esa pregunta es porque yo acá en los Estados Unidos, la gente se deja llevar mucho por las noticias, por las cosas que dicen, y tú los ves desesperados pensando, ay, que si esto va a suceder, que si esto va aquí, allá, esto, ay, mira lo que está pasando. Y no es decir que no tienen fe, sino que veo esa ansiedad, como que no están seguros en su caminar, porque no conocen la palabra y no están, ¿cómo se dice? Tiene que uno llevarlo de la mano. Y cada vez que viene una situación, pues tú lo ves que se ponen nerviosos y se paniquean, como digo yo acá, se paniquean y empiezan, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando no deberían de estar metidos en la palabra, aprendiendo qué dice la palabra, cómo pelear, como te estaba diciendo, contra el enemigo, estudiando la palabra, y cuando venga ese tiempo fuerte, boom, esa palabra sale, el Espíritu Santo nos las trae a mente para poder combatir. Una mirada con respecto a eso, Nelson. Eh, el tema es que para mí, muchas personas están más preocupadas en los haceres cotidianos de cada uno que en conocer la palabra. Yeah, yeah. Y entonces, cuando uno no medita en ella, obviamente la ansiedad, todo lo que el enemigo trae o conlleva a eso, hace que nosotros nos distanciemos Right, del Señor. No es que el Señor se distancia de nosotros. right. Nosotros empezamos a alejarnos de la palabra, de Él, y eso hace que nuestro espíritu se empiece a preocupar por lo que cotidianamente vemos, pero está escrito eso, que va Yeah. a suceder.
O sea que no hay nada nuevo bajo el cielo que nosotros no sepamos. Right. O sea, está escrito que esto va a ocurrir para que se venga la venida del Señor. Y nosotros tenemos que estar más preocupados en eso, en esperar la venida del Señor, que en los acontecimientos que están ocurriendo. Porque la razón por qué dije eso es porque yo veo como que cuando oyen las noticias o oyen que algo está pasando como en Israel o en otros países, lo que está pasando, ellos seguido dicen, ay, pero eso va a pasar aquí. Ay, ¿qué hacemos en una situación que eso venga aquí? Y no van atrás y dicen, como usted dijo, que no meditan en la palabra, en donde dice que Dios nos quiere que nosotros estemos en un lugar de paz. Él es el Dios de paz. El Espíritu Santo, Él viene a nosotros cuando lo aceptamos a Cristo y Él es el Espíritu de paz. Él es el Espíritu de gozo. ¿Entiendes? O sea que se está cortando la transmisión, Nelson. A veces te escucho y a veces no. Uh-huh. Pero en base a eso, lo que vos estás planteando, yo haría una pregunta. Todas esas personas que tienen esa dificultad o ansiedad o amargura o como le llame, yo preguntaría, ¿realmente tienen una relación con el Señor? ¿Están convertidos a Cristo? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Exacto, exacto. Entonces ahí está la diferencia. Sí. Es bueno que lo dijiste así porque eso mismo pienso yo, que no es lo mismo decir ser cristiano que es caminar como un cristiano. El Señor a mí siempre me ha puesto que le diga a la gente, mira, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra, tienes que pasar tiempo a solas con Él. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor, conozcan a Dios mejor. Y en mi vida propia, y yo sé que en la vida suya también, usted se ha tenido que meter en la palabra, orando, ayunando, metiéndose a sola con el Señor. Y ahí es donde nos fortalecemos. ¿Usted ve eso allá? No tanto, No. no tanto. Yo lo que por ahí pienso, eso es como persona, que uno lo tiene que hacer en función y cuando lo entienda y lo comprenda. Right. Porque hacer ayuno, por hacer ayuno, me va a venir bien al cuerpo porque no voy a comer, voy a adelgazar un poco, pero no va a pasar absolutamente nada, más que eso. Ahora, si el Señor me lleva a tener un ayuno específico por algún motivo, el tema ahí cambia, porque realmente yo lo voy a buscar de todo corazón, ¿no? Right. Como dice la palabra, primeramente voy a buscar el reino de Dios y su justicia y lo después vendrá por añadidura. Saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, saber qué es lo que Él desea que yo haga aquí en la tierra, conocer realmente el propósito que Dios tiene para mí. Ya, porque eso es lo mismo que pienso yo. Y es interesante porque no hemos hablado mucho, pero tenemos la misma manera de pensar y entendemos y vemos qué es lo que está sucediendo, porque es que la iglesia, bueno, lo voy a decir de esta manera, la iglesia, los miembros, muchas veces se sientan para atrás esperando que sea el pastor que que le corte el bistec, que le eche un poquito de papitas con gravy, con salsita, y se lo ponga en la boca. ¿Entiendes? No quieren hacer el esfuerzo de hacerlo ellos mismos, porque ellos piensan, esto es lo que digo yo, ellos piensan que el pastor es el que tiene que alimentarlo.
pero en realidad, como tú dijiste, pastor, es que tenemos que hacer el esfuerzo, hacerlo nosotros mismos, no esperar que sea el pastor solo. Exacto. Mirá, antes cuando yo no era pastor, Ujú, me sentaba como cualquier hermano, ¿no? ujú, En la iglesia y siempre me sentaba a último, ujú, porque no quería, y eso es el tema, no quería compromiso, ajá, porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, ujú, ya no, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y si exacto. Cristo vive en mí, yo Ujú, tengo que hacer las cosas que Él dice que yo tengo que hacer aquí en la tierra, no yo, no ujú, mis proyectos, sino sus proyectos, no mis pensamientos, sino sus pensamientos. amén. Y entonces cuando uno no quiere compromiso, obviamente se va a sentar Ujú, último y no va a querer hacer las cosas que dice la palabra que tenemos que hacer. right. Eh, y aparte, el pastor no es la iglesia. El pastorado solamente es una función y una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros para ayudar a los hermanos a que descubran Ujú, el propósito que ellos tienen en Cristo. ujú, Pero no es la tarea del pastor, es la tarea de cada uno de nosotros. Porque dice en Mateo, ¿no? Ir ujú, y hacer discípulos, no dice ujú, pastor y hacer discípulos. ujú. Ya. Todos tenemos la responsabilidad de hablar de Cristo. Una cosa que el Señor me ha enseñado a mí sobre los años es que sí, yo voy a la iglesia el domingo, acá el domingo, allá yo sé que tú me explicaste que es el sábado, ustedes lo hacen el sábado para poder pasar más tiempo con la familia, pero el Señor me ha mostrado a mí sobre los años que la responsabilidad es mía. Yo voy el domingo a la iglesia, al culto, para refrescarme de lo de la semana, pero el resto del tiempo que yo estoy afuera de la iglesia es que tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ayunar, tengo que a solas meterme con el Señor en el lugar secreto, como digo yo, para poder escuchar su voz, sentir que Él me está, en donde Él me está guiando. Ah, y eso mismo es lo que tú dijiste, en otras maneras, pero eso es lo que los dos estamos sintiendo que la iglesia debe de hacer. No sé si tú lo ves de esa manera, que es nuestra responsabilidad después de ir a la iglesia mantenernos, como mantener un auto, que tú lo llevas al mecánico, él le arregla lo que sea, pero tú tienes que mantener lo demás. ¿Entiendes? Sí, la palabra nos dice, ¿no? Que no se haga costumbre Ujú, sí. en hebreos, ¿no? De no congregarme. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando uno se congrega, ahí dice el Señor que derrama bendición, amén, ¿no? amén. Ahora, no todos van con el mismo espíritu. Exacto, exacto. Entonces, por distintas circunstancias que a lo largo de la semana cada uno vive, Ujú, las luchas que uno tiene, ujú, por ahí se le dificulta tener un espíritu, como podría decir, deseoso, anhelante de las cosas del Señor. ujú, O a veces ya, inclusive antes de ir a la iglesia está ujú, discutiendo con su esposa. sí. Lo digo porque me ha ocurrido también cuando Ah, y a mí también, no te siendo, entiendo. no siendo pastor, me ha ocurrido de que muchas veces unos minutos antes, como yo digo, la mujer que vos me diste, Señor, fue la que me está provocando. Este, Sí, sí. pero es una broma, ¿no? Es una broma. No, yo sé, yo sé, yo Eh, sé. eh, Yo lo cogí este, seguida que empezaste a decirlo, yo dije, él está charlando ya. y entonces a veces eso hace que no tenga el espíritu correcto a las Ujú, cosas del Señor. sí,
Y bueno, en lo personal, obviamente, la alabanza hace que podamos ingresar a ese lugar precioso que es el lugar santísimo y poder decirle al Señor, Señor, acá estoy. Si sin vos, nada soy y todo lo que solo necesito es a vos. Y Amén. bueno, y muchas veces iba con un espíritu no correcto a la iglesia. Ujú. Sí. Y después que salía del culto, de escuchar la alabanza, o el pastor, o mejor dicho, el apóstol Tito Curiat, Ujú. que es mi apóstol, Ujú. después de haberlo escuchado ellos, digo, gracias Señor porque me permitiste venir. Y Amén. eso era como un bálsamo a mi espíritu, Recibiste la un bendición. refrigerio, claro, un refrigerio a Ujú. mi alma. Ujú. Ah, es bueno la manera, me gustó cómo lo explicaste, porque nunca lo había oído explicado así, nunca. Y sentí en ese momento que tú empezaste a hablar de lo que hablamos ahora, sentí una paz que vino sobre mí y dije, wow, nunca lo había oído así. Ahora entiendo de otra manera, por otra persona, en como ellos lo explicaron, me abrió los ojos a, porque muchas veces yo lo he dicho de esta manera, el enemigo viene en los momentos que tú más quieres recibir y te espanta. Como tú dijiste, hay una pelea entre la esposa o los hijos, el momento que ustedes van a salir para el culto. Pero nunca lo he oído de esa manera, como tú lo dijiste. Y es como agua refrescante que me, ¿cómo lo explico? Uh, que me limpió mi manera de pensar y sentirlo cuando el enemigo se tira para tratar de enojarme. Lo puedo mirar de la manera que usted lo explicó y digo, ok, déjame bañarme ahora con el agua refrescante y echar eso para el lado y enfocarme más en las cosas del Señor. No dejar que eso sea lo que me impacte en vez de la presencia del Señor. Te consulto, Nelson, ¿vos sos una persona de hacer deporte? ¿Cómo? Si sos una persona de hacer deportes, Sí, ¿te gustan los siempre, deportes? siempre en mi Bien. vida ha sido me han encantado los deportes. ¿Y alguna vez has corrido maratón? No, pero cuando estaba en la escuela primaria, desde el cuarto grado hasta el 12, yo siempre estuve en diferentes deportes que corría. Yo corría el 1:10 de distancia, 110 metros, 220 metros, en los 4:40. Y era algo que tenía que estar enfocado, que tenía que estar, me tenía que preparar. Ya. Yo, lo que vos decías, lo he hecho, pero he corrido maratones Ujú. de 800, 1500, de 4000, Ay, nunca corrí también eso. en la secundaria, ¿viste? Y viste que dice la palabra, Ujú. así como el ciervo clama por las aguas, cuando Amén. uno hace resistencia y corre, Ujú. uno empieza a tener sed, Ujú. ¿no? Y mucha sed. Sí. eh, entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que tener y anhelar, Ujú. ¿no? Cuando uno viene a la palabra del Amén. Señor Amén. y descubrir qué es lo que el Señor quiere para cada uno. Amén. A veces lo leemos a la Biblia o Ujú. a la palabra Ujú. y a veces parece que estamos leyendo un libro común y corriente. Ujú. Ya. Mira, te voy a contar una Abrirlo y anécdota. comenzar y leerlo. Ya. Claro, yo te voy a contar una anécdota mía. Ujú. Yo soy una persona que a mí me costaba leer la palabra o la Biblia, porque siempre yo leí, antes de conocer a Cristo, Ujú. libros que no tenían dibujos, Ujú. o mejor dicho, Que que siempre tenían los dibujos. leía completo.
claro, pero que tenían dibujos. Yo entonces leía el libro, había dibujo, entonces yo me imaginaba la escena y todo lo demás. Cuando uno va a la palabra, cuando uno va a la fuente, uno tiene que ir deseoso y anhelante de que la palabra se encarnice o se haga rema en uno. Y decirle, Señor, hacerse tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y qué me dice? Entonces, cuando uno va dispuesto a eso, la palabra se va a abrir, te va a mostrar qué es lo que el Señor anhela y desea para tu vida. Pero si no vamos con un espíritu correcto, y va a ser letras, una linda poesía que podamos estar leyendo, si estamos leyendo Cantares de los Cantares, o los Salmos, o capaz Proverbios, pero no más que eso. Ahora, cuando yo voy con el corazón correcto a la fuente de vida, esa sí o sí me va a transformar y me va a cambiar mi manera de pensar. Me gusta cómo tú lo explicas. Me encanta porque estoy sintiendo un gozo que no lo sé explicar muy bien, pero oyéndote hablar de esa manera, como tú lo estás explicando, es como tú dijiste, un poema. Es como lo que estoy escuchando es tú estás hablando de la palabra de Dios, de cómo caminar con Dios en forma de un poema que me está abriendo el corazón para enamorarme más de Él. Así, eso es lo mejor que la manera que yo mejor puedo explicarlo. Me traíste a un lugar, me guiaste con lo que estaba diciendo a beber más de esa agua. Y wow, me encanta esto de lo que estamos hablando. Mira, vamos a hacer esto. Ya se nos está acabando la media hora, estoy mirando el reloj, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a ver si hacemos cita para hacer otra entrevista, porque este tema quiero terminarlo porque si el primero fue así de bueno, imagínate los otros dos. Quiero oír cómo tú lo que tú tienes que decir, vamos a decirlo así. Quiero oír lo que tú tienes que decir, porque me tiene cautivo para querer oírlo. Y estoy seguro que cuando otras personas oigan esto, le va a pasar lo mismo. Señor, te pido que así sea cuando otros oigan este programa, Señor, y los que vienen, porque, como dije anterior, esto es agua fresca, de un punto diferente de otra persona que se expresa en una manera tan dulce, porque tú le echaste mucha miel a lo que dijiste. Por eso es que digo que es dulce. Tú le echaste miel y traíste, voy a decirlo así, cuando tú hablas, sale con una bendición, un toque de la mano de Dios, tus palabras. Wow. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer otra entrevista. Y lo que le quiero decir a los que están escuchando, el hermano tocó un tema grande. A mí me impactó personalmente y me encantó. Y quiero hacer otro más para terminar esto. Pero por ahora lo vamos a dejar. Si ustedes quieren ver este programa y otros más, solamente tienen que entrar al millenniumbeat.com. Esa es la página web y pueden ver esto y muchos más. Tenemos programa en inglés para esos que entienden inglés y hay varios temas que se han tocado en los programas, pero este tiene otros más que le van a seguir. Y Gustavo, es un placer haber hablado contigo ahora. Vamos a hablar más y vamos a enfocarnos, como tú dijiste, en leer la palabra, en buscar esa agua fría, fresca, dulce, como tú lo explicaste, del Señor. Y vamos porque sé que lo que tú dijiste va a unir a la iglesia.
va a unir a la iglesia. Y tú lo sazonaste, como digo yo, tú le echaste el adobo, el sofrito a esto. Y los vamos a dejar ahí. Vengan otra vez y vean los programas. Este es Nelson, su servidor del Palpitar del Milenio. Es un gozo tenerlos viéndonos, escuchándonos y compartiendo con el pastor Gustavo. Y nos vemos la próxima vez. Chao.